Siempre debemos de dar gracias a Dios. No solamente cuando las cosas nos están yendo bien, sino también cuando las cosas no nos están yendo tan bien. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El tema de hoy lo he titulado, sed agradecidos en todo. Sed agradecidos en todo. Y, ¿saben, hermanos? Una persona vive más contenta cuando es agradecido. Les cuento algo. En, en una oportunidad, un hombre puso un aviso donde estaba ofreciendo una oportunidad, una propiedad a cualquiera que se considerara contento. Y un hombre vino a reclamar el terreno y el propietario le preguntó, si estás contento, ¿por qué quieres mi terreno? Una buena vida existe solo cuando dejamos de querer una mejor. De otro modo, lo único que logramos es perder el contentamiento, porque vivimos anhelando lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Y eso es algo que debemos de pensar. Disfrutemos lo que tenemos, queridos hermanos. No estemos anhelando lo que no tenemos. Por supuesto, debemos esforzarnos por las cosas, pero muchas veces dejamos o perdemos el contentamiento por estar deseando tantas otras cosas. Leamos el versículo que vamos a tener como base esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora leamos Efesios 5:20. Pablo aquí va a decir, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y Colosenses 3:15 dice lo siguiente, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice después? Y sed agradecidos. Así que tenemos que dar gracias en todo, según 1 Tesalonicenses 5:18, y por todo, según Efesios 5:20. Y Colosenses 3:15 nos manda a ser agradecidos. Y en las escrituras encontramos muchos versículos que hablan, que nos ordenan, podríamos decir, a ser agradecidos. Y en realidad hay tantas cosas, hay tantos motivos para dar gracias. El simple hecho que nos hayamos levantado esta mañana es una bendición, hermanos. El hecho de poder estar aquí juntos, reunidos, alabando al Señor, es una bendición. El tener salud, el tener una familia, el saber que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha adoptado como hijos al creer en Cristo, el saber que pasaremos la eternidad en el cielo con el Señor un día y tantas cosas más. Y es que cada día recibimos tantas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, bendiciones materiales como también espirituales. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. Muchas veces no nos fijamos. Pero a pesar que se nos ordena ser agradecidos, nosotros vivimos en un mundo ingrato, en un mundo desagradecido, en un mundo donde pareciera que la gente más se queja que da gracias. A pesar que la palabra dice en Filipenses 2:14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, es decir, sin peleas. Y 1 Corintios 10:10 dice, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y aquí podemos recordar cómo es que la ira de Dios se encendió en contra del pueblo de Israel por su continua murmuración en contra del Señor en el desierto.
El Señor los había rescatado, liberado de la esclavitud en que estaban en Egipto y les había mostrado tantas maravillas, los había cuidado. Y a pesar de todo lo que habían recibido y visto, el pueblo murmuraba, paraba quejándose. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos volvernos personas amargadas por las cosas que nos suceden, por las cosas que podemos pasar. Y nuestra vida puede quedar marcada por la amargura o podemos caer en la costumbre de quejarnos de todo. Y quizás ustedes conozcan a alguien o conozcan a personas que siempre ven todo de manera negativa o que encuentran algo de qué quejar, de lo que sea. Incluso alguien podría, digamos, ganarse un carro y quejarse que tiene que pagar los impuestos por el carro. Imagínense, puede parecer extraño que haya la necesidad de decirle a la gente o recordarle a la gente que sea agradecida cuando debería ser algo natural. Pero hay mucha gente que por rechazar a Dios o por negar su existencia, se convierten en personas de cierta manera fatalistas, es decir, pesimistas. Y en lugar de ver lo positivo o lo bueno de las cosas, para ellos todo sucede porque tiene que suceder, porque así se tiene que dar y que ellos no pueden hacer nada por evitarlo. Y no aceptan ni dan gracias por las cosas buenas que vienen a sus vidas, que vienen a su vida. Fíjese que en Romanos capítulo 1 se nos dice que una de las razones de por qué la ira de Dios es derramada sobre el mundo es porque a pesar que los hombres conocían de Dios porque Dios se los hizo evidente, ellos no honraron, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, dice la palabra, sino que más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, oscurecido. Y hay ciertas características, queridos hermanos, que marcan la vida del creyente, de un creyente. Si tú eres un hijo de Dios, una de las características que debe marcar tu vida es el agradecimiento. Debes ser una persona agradecida. Y una y otra vez la Biblia nos dice, sed agradecidos. Pero hay otras características también que debemos tener los cristianos. Características que debemos reflejar, que debemos mostrar a través de nuestra vida, como el gozo, la gracia, la bondad, la misericordia, la paz, etcétera. Como cristianos, deberíamos amar, deberíamos dar, es decir, ayudar, deberíamos perdonar. Los cristianos debemos ser distintos, distintos en nuestro trato, distintos en nuestra manera de vivir, de pensar. Les pregunto algo. ¿Con quién te gustaría trabajar si tuvieras la opción de escoger? ¿Con alguien agradecido, alegre, amable, tranquilo, pacífico? ¿O con alguien que, que se queja de todo, que para enojado, que para gritando? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con qué tipo de persona? ¿Con la primera o con la segunda? En las escrituras se nos muestra y exhorta a manifestar estas características que he mencionado. Pero hoy quiero centrarme solamente en una de ellas, en el agradecimiento, en ser agradecido. Pablo escribió, dad gracias en todo. No dijo en la mayoría, no dijo en la mayoría de cosas, sino en todo. Y hubiera sido más fácil si hubiera dicho en la mayoría de cosas. Pero Pablo no dijo eso, sino dijo, dad gracias en todo. A veces hay cosas que pueden ser o resultar muy difíciles para nosotros dar gracias. Y tal vez se te puede venir algo a la mente,
alguna situación en el que tú decías, pero qué difícil, pero ¿por qué? ¿Cómo puedo dar gracias por esto? Sin embargo, Pablo escribió, después de decir, dad gracias en todo, escribió, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y su voluntad es que demos gracias por todo. Y yo quiero estar en la voluntad de Dios y estoy seguro que tú también. Estoy seguro que tú también quieres estar en la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta que realmente hay cosas o nos damos cuenta que realmente estar agradecidos por todas las cosas es muy difícil o incluso diríamos imposible, a menos, a menos que nos demos cuenta y creamos lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Así que no importa qué tan grave pueda parecer la situación, qué tan difícil sea lo que tú estés pasando. Si Dios lo ha permitido, si Él permite algo, es por un propósito y algo bueno saldrá de esa experiencia, de esa situación. Ahora, hay cosas que suceden y que definitivamente no entendemos. No logramos entender por qué Dios lo permite o por qué es que permite que nos pasen ciertas cosas. Y podríamos preguntarnos, ¿qué de bueno puede salir de esto, de esta situación? Y por más que uno lo piense, por más que lo pienses, a veces no podemos imaginarnos nada bueno saliendo de esa circunstancia adversa. Y es entonces cuando mi agradecimiento se convierte en un ejercicio de fe. En esos momentos quizás uno no tenga ganas de alabar al Señor por la misma situación que está atravesando y por no saber qué de bueno podría salir de esa situación. Pero en esos momentos es cuando más debemos recordar que Dios está en control de todo, que Él tiene el control de todo, porque Él es soberano. Y si Él lo ha permitido, es que hay un buen propósito. Aunque nosotros no sepamos lo que es, y en algún momento, ese propósito se llevará a cabo en nuestra vida a través de esa situación. Y por eso doy fe, por fe doy gracias a Dios. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que dieron gracias en circunstancias adversas. Y uno de ellos fue Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió esto: dad gracias a Dios en todo. Y Pablo no era alguien que solamente decía las cosas, sino que él practicaba lo que predicaba. Y lo podemos ver eso en el libro de Hechos, lo podemos ver eso en sus cartas por las cosas que él atravesó. Pablo, tras convertirse a Cristo, pasó por muchísimas cosas, pero nunca perdió el gozo, no perdió el contentamiento porque él vivía agradecido con el Señor. Leamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, dice Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad.
Y la expresión doy gracias que menciona Pablo al inicio del versículo 12, literalmente se traduce como gratitud tengo. Y ese era el sentimiento que tenía Pablo. Ese sentimiento de gratitud era algo constante, era algo permanente. Él vivía agradecido al Señor, quien fue, quien lo salvó, quien transformó su vida y lo puso como ministro del Evangelio. Y a Pablo le sorprendía mucho que el Señor haya hecho eso con él, después de haber sido, como él mismo dice, un blasfemo, es decir, que habló cosas malas, cosas feas, cosas en contra de Dios, después de haber sido un perseguidor de la iglesia y un injuriador, es decir, un hombre malvado, un hombre violento. Ya sabemos todas las cosas que hizo Pablo, cómo es que arrastró a los cristianos a la cárcel y cómo es que mató a muchos. Pero a pesar de todo eso, él va a decir, doy gracias a Cristo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y fíjese que en ningún momento Pablo ocultó cómo había sido su vida antes de venir a Cristo, sino más bien usó su testimonio para exaltar la grandeza de Dios, la gracia de Dios. Y fíjense que muchos de nosotros también, antes de venir a Cristo, pudimos haber tenido una vida muy mala, muy fea. Y muchas veces, ahora que ya estamos en el Señor, queremos tapar las cosas que hicimos. O sea, queremos mostrar que éramos buenos, cuando en realidad no lo éramos. Y muchas veces, al nosotros contar cómo éramos y qué es lo que Cristo hizo en nosotros, cómo es que cómo es que nos transformó, es que le damos la gloria al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por ese cambio que Él ha realizado. Y fíjense lo que va a decir Pablo en Gálatas 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Él no ocultó lo que Él había hecho antes o cómo había sido su vida. Leamos. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, dice Pablo. Ustedes oyeron las cosas que yo hice. Ustedes vieron, sabían cómo es que yo era, cómo es que yo había actuado. Dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Los judíos sí rechazaban a los creyentes, a los cristianos, pero Pablo dice, pero yo tenía más celo que ellos. Yo iba más allá que ellos. Fíjense que a pesar que Pablo fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia y un malvado, un injuriador, Pablo va a decir, sin embargo, el Señor me mostró misericordia. Recibí misericordia de parte de Dios porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y es que Pablo realmente creía que el cristianismo era una herejía y que si él no hacía nada por detenerla, se podía expandir y crear un grave peligro para la religión judía. Y en su ceguera espiritual, porque Pablo estaba ciego espiritualmente, en su ceguera espiritual, él quería acabar con los cristianos. Pablo hizo cosas terribles, pero vemos que Dios le mostró misericordia, porque lo hizo por ignorancia. Pero no por eso Pablo estaba libre de culpa. No porque lo hizo por ignorancia es que él ya estaba libre y exento. No. Si Pablo no hubiese creído en Cristo, él hubiese recibido el castigo que merecía por sus pecados. No solamente aquí, no solamente en esta vida, sino también sino también por la eternidad. Pero Dios tuvo misericordia de él
Y que Dios te muestre misericordia se refiere a ser librado del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Pablo, por amor y gratitud al Señor, no dejaba de testificar de Cristo, no dejaba de predicar las buenas nuevas. A donde él iba y con quien se encontrara, él le predicaba acerca del Señor, acerca de su amor, acerca de su gracia. Y una vez, mientras que él estaba en la ciudad de Filipos predicando, fue arrestado y fue azotado injustamente por los magistrados, es decir, por los funcionarios de la ciudad, y lo echaron en prisión. Y los magistrados le dijeron al carcelero de Filipo que les asegure los pies en el cepo a Pablo y a Silas, que estaba con él. El cepo era un instrumento de castigo. Consistía en dos maderas gruesas que estaban atadas juntas, y en esas maderas habían unos huecos. Y allí los prisioneros ponían sus pies y a veces ponían sus manos también, e incluso su cabeza. Y estar en esa posición era sumamente doloroso. Pero vemos que al carcelero le mandan que, que los prisioneros Pablo y Silas pongan sus pies en el cepo y estén atados. Y fíjense algo tremendo. En vez que estén tristes, Pablo y Silas, por estar en prisión, por haber sido flagelados, por estar ahí amarrados ahí en el cepo, en vez de estar tristes, dice Hechos 16:25, que como a medianoche estaban orando y cantando himnos. O sea, cualquiera que te mete en preso apenas ya estás todo triste, pero ellos estaban allí, estaban presos, no porque hayan hecho algo malo, sino porque estaban sirviendo al Señor, y estando allí estaban orando y cantando himnos. Estaban alabando al Señor, dando gracias. Y mientras que ellos alababan a Dios, de repente se produjo un terremoto. Y dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron, que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Y el carcelero, al ver eso, pensó que los prisioneros habían escapado, así que tomó su espada y estaba por matarse. Y Pedro, al ver eso, Pablo, al ver eso, gritó y le dijo: no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces entonces el carcelero se acercó temblando y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, hermanos, fíjense qué de bueno vino de todo esto. Pablo no sabía eso cuando él estaba cantando. Él no sabía eso mientras que él estaba alabando al Señor. ¿Qué cosa buena iba a venir? Pablo no tenía idea. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué cosa buena podría venir de esa situación en que se encontraba? Sin embargo, él estaba alabando al Señor en medio de la adversidad. Y algo bueno vino de eso. El carcelero y toda su familia fueron salvos por lo que sucedió, porque ellos llegaron a creer en Cristo. Algo bueno sucedió de lo que pudiese haber parecido muy malo, pero algo bueno vino de esa situación. No hay duda que los pecados que cometió Pablo fueron grandes, pero mucho más grande, más abundante, fue la gracia de Dios que canceló, que anuló todos sus pecados en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo a su bondad, a su generosidad, a su misericordia, que se extiende a quienes no lo merecen. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No somos salvos por lo que hacemos,
Somos salvos por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Somos, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y eso es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para conseguirlo. Dios es quien nos la da. Por la gracia de Dios es que somos reconciliados con el Padre al creer en Jesucristo por la fe. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. O sea, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y él dice, y yo soy el peor de ellos. Yo soy el primero. Y realmente así se sentía Pablo. Se sentía el peor de todos los pecadores, porque él había perseguido y matado a muchos cristianos, pero al mismo tiempo él recordaba con cuánta paciencia y amor el Señor lo soportó y perdonó todos sus pecados. Y cuando leemos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Un pecador es una persona que se defiende delante de Dios. Es una persona que defiende su manera de vivir, que defiende su manera de pensar, que defiende su manera de actuar. Es una persona que desea seguir haciendo lo que hace, aún sabiendo que está mal lo que está haciendo, que quiere seguir mintiendo, que quiere seguir engañando, que quiere seguir siendo infiel y muchas cosas más. ¿Pero saben algo? ¿Saben algo, hermanos? Por ellos, por ellos es que Cristo vino al mundo para salvarlos. Si es que ellos se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo. Hay mucha gente allá afuera que se cree justa, que se cree buena. Pero saben, no es lo que uno crea o lo que uno piense lo que importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que no hay justo, ni aun uno. Así que una persona se puede creer justa, pero en realidad no lo es. Y las personas que se consideran justas, que se consideran buenas, piensan y dicen, yo no necesito ser salvado. ¿De qué? ¿De qué necesito ser salvado? Pero saben, hablan de esa manera porque no saben, porque no conocen la verdad. Y lo peor es que no se imaginan lo que les espera si mueren sin conocer a Cristo. Pero ¿saben algo, hermanos? Así como ellos estábamos nosotros también. Porque muchas veces, cuando ya estamos en el Señor, vemos mal o podemos juzgar a estas personas. Pero ¿cómo estábamos nosotros también? Estábamos ciegos, estábamos perdidos. Y Dios, al igual que, al igual que a Pablo, al igual que le mostró misericordia a él y lo rescató, de la misma manera nos mostró misericordia también a nosotros y nos rescató de donde estábamos, de la vida que llevábamos. Y solo Cristo lo puede salvar a uno. Solo Cristo lo puede librar de esa vida que tiene y de hacia dónde se dirige. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Y no importa lo que hayas hecho, su gracia es mucho más grande de todo lo que hayas hecho. Y Él desea salvarte. Y mientras tengas vida,
o mientras una persona tenga vida, hay esperanza. Pero nuestra vida no está en nuestras manos. Porque uno puede pensar que te quedan muchos años de vida y tú no sabes si hoy ya no estás, ya no vas a estar más. Nuestra vida no está en nuestras manos. El Señor nos da tiempo y el Señor nos llama a venir al arrepentimiento, a buscar de Él. Y cuando una persona entiende eso, realmente entiende eso, y viene a Cristo y le rinde su vida al Señor, su vida cambia. Su vida comienza a ser transformada y viene a ser una persona agradecida como el apóstol Pablo. Y va a desear servir a Dios con todo su corazón. Y así debería ser nuestra vida, queridos hermanos. Debemos ser agradecidos. Debemos de sentir gozo de predicar su palabra, de anunciar su nombre. Pero fíjense que muchas veces venimos al Señor y estamos agradecidos de ser salvos, pero no estamos tan agradecidos porque no queremos hacer nada más. Cuando realmente estamos agradecidos, estamos dispuestos a darlo todo por el Señor, a hacer lo mejor por Él, así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron muchos hombres que leemos en la Biblia. Dad gracias a Dios por todo. Y que eso se vuelva una práctica en tu vida, querido hermano. Y cuando empieces a hacerlo, cuando empieces a dar gracias a Dios por todo, no vas a querer parar. Y te vas a dar cuenta que hay tantas, pero tantas cosas por qué dar gracias. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. Agradecidos especialmente porque su misericordia es para siempre. Agradecidos porque por el perdón de nuestros pecados y por la esperanza que tenemos de la vida eterna, por la gran misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Que Dios nos ayude a ser más agradecidos por toda su bondad y por sus bendiciones que Él nos otorga diariamente. Y que podamos ser conscientes de esas cosas, de todo lo que el Señor hace y de las cuales debemos estar tan agradecidos. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie.